Aleluya. Amén. El título del mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para compartir con su pueblo en esta mañana lo he titulado Renunciando a los pecados ocultos y pasivos. Renunciando los pecados ocultos y pasivos. Dios le quiere hablar a esta iglesia en esta mañana. Dios le quiere hablar a este pueblo en esta mañana. Dios te quiere hablar de una forma personal en esta mañana. Y te dice que renuncia a todo pecado oculto que hay en tu vida. Asimismo, renuncia a los pecados pasivos que hay en tu vida. Cuando miramos la palabra de Dios, en Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. En otras palabras, el que esconde pecado, el que oculta pecado, no puede prosperar. Cuando yo leo este lugar, me hace pensar mucho, me hace meditar mucho, porque la palabra es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Dice la palabra, aquella persona que oculta pecado no puede prosperar. Y yo me doy cuenta que la razón por la cual mucha gente no prospera es porque sobre ellos hay pecados ocultos. Aleluya. Amén. El que encubre pecados, el que esconde pecados, el que oculta pecados no puede prosperar. Mas aquel que los confiesa y toma la decisión de apartarse de ellos, en otras palabras, aquella persona que dice: yo voy a renunciar a ese pecado oculto, voy a tomar la decisión de apartarme de ellos, de alejarme de ellos, alcanza misericordia. La palabra misericordia es favor de Dios. Ahora, ¿qué es un pecado oculto? En términos bíblicos y espirituales, el pecado oculto se refiere a una falta que se comete en secreto. Aleluya. Amén. Voy a volver a repetir. El pecado oculto, en el sentido bíblico o espiritual, se refiere a una falta que se comete en secreto. Es aquella cosa que tú solo crees, que nadie te ve, que nadie lo conoce. Es aquel pecado que cuando miramos allá, miramos delante, miramos detrás, no vemos a nadie y ejecutamos. Y la pregunta es: ¿cuántos pecados ocultos muchos de nosotros estamos cometiendo? Dice, pero puede causar consecuencias que van más allá de la persona que lo comete. Ocultar pecados puede traer consecuencias en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tus hijos, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus finanzas. Por eso Dios nos advierte que no hay que ocultar pecados. Aleluya. Amén. Ocultar pecados trae consecuencias, no solo a la persona que oculta el pecado. Aleluya. Amén. Muchos creemos, muchos pensamos que cuando ocultamos un pecado, porque es lo que mejor saben hacer los cristianos, ocultar pecados. Los cristianos en la iglesia son de una manera, pero fuera de la iglesia son de otra manera. Los cristianos son los que mejor saben camuflarse, son los
que mejor saben mentir. Son los que mejor son hipócritas. ¿Por qué? Porque se esconden detrás de este nombre. Hay muchos cristianos que se esconden detrás de este nombre, que no merecen ser llamados cristianos, porque la vida cristiana es una forma de vivir. Venir en la iglesia no te capacita como cristiano. Servir en la iglesia no te capacita como cristiano. Saber leer la Biblia no te capacita como cristiano. Saber predicar, saber cantar, saber adorar, saber orar no te capacita como cristiano. Lo que te capacita como cristiano es la vida que tú vives. Este nombre nos debe pesar a muchos. Ese nombre de cristiano, el nombre cristiano significa discípulo de Cristo, aquel que sigue a Cristo, aquel que obedece a Cristo. Muchos cristianos llevan ese nombre inadecuadamente. ¿Por qué? Porque el nombre cristiano es una forma de vivir. El cristiano debe vivir como Jesús, hablar como Jesús, pensar como Jesús, reaccionar como Jesús, ser como Jesús. Y la pregunta es, ¿cuántas cualidades tú y yo en esta mañana tenemos como Jesús? ¿Hablas como Jesús? ¿Piensas como Jesús? ¿Reaccionas como Jesús? ¿Eres humilde como Jesús? ¿Amas como Jesús? Si no lo haces como Jesús, entonces este nombre te hace muy grande. Porque ser cristiano no es venir a una iglesia, no es congregar en una iglesia. Ser cristiano es una forma de vivir. Toca al que esté a tu lado. Dile que ser cristiano es una forma de vivir. Aleluya. Amén. Hay en la Biblia muchos ejemplos de gente que ocultaron pecados y cómo las consecuencias de dichos pecados trajo destrucción y muerte, no solo en lo espiritual, sino que también en lo físico. Ocultar pecados trae consecuencias graves, trae muerte espiritual, trae muerte física. En esta mañana yo he escogido la historia de Segunda de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 4. Es la historia de David con Betsabé. Aleluya. La Biblia comienza diciendo, en el tiempo en el que los reyes tenían que estar en la guerra, David se quedó en Jerusalén. David estaba en un lugar, en un momento que él no debía estar ahí. Es el problema de muchos cristianos. Estamos en lugares que no debemos estar. Tenemos amistades que no debemos tener. Entramos en lugares que no debemos entrar. Escuchamos cosas que no debemos escuchar. Miramos programas de televisión que no debemos mirar. Estamos en grupos de WhatsApp que no tenemos que estar ahí. Y la pregunta es, ¿cuáles son tus amistades? ¿Con quiénes te reúnes? ¿Con quiénes platicas? ¿Con quiénes hablas? ¿Qué lugares sueles ir? ¿Esos lugares agradan a Dios? ¿O esos lugares agradan a los hombres? Porque muchos de nosotros, por agradar a un amigo, por agradar a una amiga, por agradar a un compañero, te va a llevar a un lugar que tú y yo como cristianos sabemos que no debemos entrar, pero por intentar agradarlo, entramos en ese lugar, vamos en ese lugar, nos sentamos en ese lugar y nos olvidamos que el cristiano, aleluya, es una forma de vivir. David estaba en un lugar que él no debía estar en este momento.
Él debía de estar en la guerra con el ejército israelita. Pero él se quedó en Jerusalén. Él se quedó en palacio. La Biblia dice, después de descansar, él se levantó. Dile al que está a tu lado, cuidado con descansar, porque el descanso puede llevarte a la tentación y la tentación al pecado. Por eso la Biblia dice, velad. Hay que velar. El descanso, cuando estás relajado, puede llevarte al pecado, puede llevar la tentación, perdón, y la tentación al pecado, y al pecado la destrucción. Aleluya. Amén. Después de que David terminó de descansar, él se levantó. La Biblia dice que empezó a pasear en la azotea del palacio. Desde ahí, aleluya, amén, es cuando él mira hacia abajo y ve una mujer que se estaba bañándose. David está en la guerra. No hubiera visto a esta mujer de estar en el lugar que realmente debe estar en ese preciso momento. No hubiera visto a esta mujer, aleluya, de estar el cristiano en el lugar que debe estar. No vendría corriendo llorando: ah, pastor, no sé qué me ha pasado. No me reacu. Tú has caído porque has estado en un lugar que no debes estar, que no tienes que estar. Tú has permitido una conversación